formato, una forma distinta de poder encontrarnos, como todos los años, un poco en esta charla que hacemos para poder guiarnos después qué orientación poder seguir. Y primero que todo agradecerle a los compañeros que se están copando a poder participar en esta charla y en este formato distinto de virtualidad, de contexto distinto, y igualmente poder juntarnos y poder discutir sobre nuestra carrera y nuestro rol como futuros comunicadores sociales. Bueno, eso primero que todo. Luchi, Sí, les va a presentar un bueno, poco más. un poco la idea de la charla es, tenemos 5 invitades egresadas de la facultad o que están cursando ya el último periodo de las distintas orientaciones. La idea es abrir en primera instancia una ronda en la que van a poder hacer su exposición, una breve de entre 10 y 15 minutos de cada una de las orientaciones, y después abrir una ronda de preguntas que pueden hacerlas por acá mismo en el chat, que las vamos a estar juntando y trayéndolas, o mismo una vez que termine esa exposición hacer las preguntas en vivo por el micrófono, digamos, también obviamente está abierta esa posibilidad. Y a modo de inicio, queríamos presentar a nuestros invitados. En primer lugar está Pau Uribe, de la orientación de gráfica, Agustín Martínez, de la orientación de radio, de audiovisual Nacho Contreras, de institucional Julia Alemandi, y de investigación Mika Johnson. Ellos son quienes nos van a acompañar hoy y nos van a llevar por este recorrido de las distintas orientaciones de la facu. Así que, nada, sin más, un poco queríamos hacer esta presentación, darles la bienvenida, agradecerles por estar acá, y abro la palabra a los invitados en este momento. En primer lugar, a Pau, de la orientación de gráfica. Bueno, hola, ¿cómo andan? Yo soy Pau, me licencié en abril de este año. Bueno, y después de pasar 2 años intensos en la facu, nada, me pude licenciar en un momento de pandemia. Así que bueno, nada, cuando Luchi me llamó y me convocó para contarles un poquito de mi experiencia en gráfica, yo pensé que fue lo primero que se me vino a la cabeza como para decidir gráfica. Y creo que fue el primer día del taller de gráfica anual, el primer año, cuando entrabas, que era en la C500, me acuerdo, y ahí mismo teníamos un profesor que nos dijo que si sabías escribir, ibas a saber hacer un montón de cosas. Y ahí como que me empecé a rosquear y empecé a decir, bueno, quiero escribir, me interesa muchísimo aprender a escribir. Y siempre me gustaba mucho la lectura y me gustaba también leer los diarios. En ese momento vivía con mis abuelos que siempre compraban, por ejemplo, La Voz, y yo siempre me quedaba un rato largo leyendo. Y bueno, y después, obviamente, cuando pasé a segundo y tercero, los otros 2 talleres, los de radio y audiovisual, me coparon, pero no tanto. Yo sabía, como ya tenía el chip en la cabeza, que quería hacer gráfica porque quería redactar. Después, una vez en gráfica, me di cuenta que no es solamente redactar gráfica, hay como un millón de cosas para hacer. Entonces, bueno, fue una de las razones por las que entré a gráfica. Creo que también los profes me incitaron mucho, como que tuve varios profes que dije, bueno, no sé, como maestros o como ejemplos, que dije, bueno, se están dedicando a la gráfica y me reencantaría ser así algún día. Y también me pasaba esto, obviamente, hace 3 años la gráfica para mí ya iba a quedar obsoleta, no tenía sentido hacer gráfica, pero bueno, no. O sea, como todo, se le buscó la vuelta, ahora hay un montón de portales digitales, las redes sociales ayudan un montón para los redactores gráficos. Nada, hay un montonazo de cosas que por ahí uno cuando entra dice, bueno, no voy a conseguir trabajo, no voy a tener nada. Y no, la prensa escrita ya no existe prácticamente y hay un montón de medios que se adaptaron o que crecieron desde ahí.
y bueno, y una vez ya metida, así fue como empecé y como decidí gráfica, y una vez ya dentro de gráfica, el primer año, cuarto, fue increíble, porque tuve muchas materias, casi todas las materias prácticas, que no había tenido desde primer año en gráfica. Entonces tuve redacción 1, redacción 2, que eran materias que estabas metidas 100% en el periodismo y te enseñaban a escribir realmente como tenés que aprender a escribir. Obviamente, un plan del año del pedo, un montón de fallas, no sé, no nos enseñaron a escribir para la web, por ejemplo, pero sí te enseñaban las cosas básicas que tiene que tener alguien que sepa escribir. Bueno, el cuarto año fue muy, muy práctico y el quinto fue como más encarado al profesionalismo, más como para el ámbito laboral, no sé, teníamos la tesis, teníamos también análisis 1 y 2, que eran como análisis de datos y estadísticas, teníamos derecho también, que estaba bueno derecho porque si bien también habían muchas cosas atrasadas, también te hacían decir, bueno, cuando yo sea periodista me tengo que mover así en mi ámbito y demás. Pero bueno, nada, como consejo de esos 2 años yo empecé a trabajar, bueno, en realidad empecé a hacer unas prácticas a mitad de cuarto, que me remil sirvieron, como que siempre intenten buscar o ponerse ustedes mismos a escribir y a redactar más allá. Yo también me sumé a un seminario que era de género y no me acuerdo qué más, pero también nos hacían redactar, era por un lado académico y por otro periodístico, y a mí obviamente elegí lo periodístico, y eso me re sirvió, prestando mucha atención también a las correcciones, porque tenemos muchos docentes que saben una banda, que tienen un montón de experiencia en medios, tener en cuenta también los medios, no sé, La Tinta, medios como alternativos que tienen otra mirada a lo que era la prensa de antes, más tradicional. Nada, estar todo el tiempo aprendiendo, porque si bien en cuarto año la facu te da, o la orientación te da prácticas, te da un papel y un lápiz para que te pongas a escribir, es necesario también ir metiéndose en otros lugares y en otros ámbitos que no estén exentos de la facu, pero que sí tengan una conexión más externa. Entonces, aprovechen cualquier tipo de pasantía, cualquier tipo de práctica, eso les va a servir un montón y también ya para no salir tan en bolas al ámbito laboral. Y bueno, y también algo que me olvidé decirles, que otra cosa por la que me di cuenta que quería gráfica, yo lo tiro porque capaz que a alguien le pasa y no sé, se siente identificada o no sé. Yo en segundo empecé a cubrir unos juicios con el centro de estudiantes para un medio y me fascinaba, y era todo digital. Y después también en tercero fui a un medio comunitario que nos hacían hacer radio y nos hacían hacer gráfica. Y yo nunca, tipo el día que me querían hacer radio, pero estaba re mal, caía con un mal humor, la pasaba re mal. Y después cuando tenía que redactar y veía a mis compañeras que les pasaba diferente, o sea, a algunas no les gustaba tal cosa. Te das cuenta, me parece que dentro, muy por dentro tenés qué es a lo que, no sé, lo que te encanta. A mí me gusta bastante todo, pero sé que la gráfica es lo mío y que me encanta. Bueno, nada, creo que terminé. No sé qué más. Obviamente, si tienen preguntas y demás, estoy abierta a responderlas. A mí Muchas me gracias. gustaría... Uy, perdón. No, dale, Sí, perdón. sí. A mí me gustaría... Bueno, yo recién soy ingresante. Estoy viendo esta charla con un re tiempo antes, o sea que probablemente capaz puedo cambiar de opinión, pero yo en realidad quiero dedicarme a escribir sobre moda o a escribir sobre cultura, libros. ¿Vos me recomendás hacer la orientación gráfica entonces? Sí, si te gusta escribir, sí. Ahora, Sí, otra cosa sí, es sí, si sí. ponele, te gustaría dedicarte a hacer columnas radiales o columnas televisivas sobre moda, o, a ver, si a vos lo que te gusta es escribir, lo más cerca que podés tener, y escribir como desde más periodísticamente, ¿no? Porque después tenemos investigación institucional que por ahí es un poco más formal.
pero la escritura periodística sí o sí gráfica, sí. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, muchas gracias, Pau. Ahora, si les parece, seguimos con Agustín Martínez de la orientación de radio. Decí cabeza, boludo, yo sé que tenés ganas. ¿Cómo andan, chiques? Hola. Bueno, primero que nada, ¿eh? Bueno, primero que nada, agradecer al centro por la invitación y por seguir fomentando más allá de, bueno, las circunstancias, ¿no? Y la virtualidad, estos espacios que se tienen que seguir desarrollando para que, bueno, la cursada siga siendo lo mejor posible para que se mantengan en el transcurso de la carrera, ¿no? A mí me pasó, creo que todo lo contrario a lo que le pasó a Paula, en el buen sentido, digamos, ¿no? Yo creo que desde que entré a la facultad sabía que tenía ganas de hacer la orientación en radio, partiendo de la base porque escucho radio desde muy chiquitito, tengo muchos recuerdos o sea, como los abuelos, ¿viste? El equipo, la radio gigante en el comedor y todos los domingos, los fines de semana, mientras se comía, sonaba la radio y yo particularmente siempre tenía como cierta atracción a las radios más musicales y que tenían cierto tipo de entretenimiento, si se quiere. Escuchaba mucho rock and pop de pibe, no sé, Pobre Johnny, La Mega, todas radios de acá de Córdoba. Y creo que una vez que entré a la facultad, empecé como a necesitar un poco más de contenido dentro de lo que estaba escuchando, y creo que eso lo termino de consolidar a partir de segundo año, no solamente con el taller de producción radiofónica de segundo, el taller anual, sino también empezando a formar parte del equipo de producción del Centro del Medio, que es el programa del Centro de Estudiantes, que en realidad fue, no sé si decir accidentado, pero fue bastante raro como llego. Justamente, bueno, una compañera también vieja, militante de la Arcilla, me invita, empiezo a participar y de un día para el otro estaba conduciendo el programa. Y en ese momento, cuando empecé a entender un poco más ciertas lógicas de producción, para ese medio dije, ya está, tengo que hacer sí o sí la orientación, porque quiero profundizar mucho más esto que estoy aprendiendo ahora, de algún modo. Una vez que llegué a cuarto, nada, fue más o menos lo mismo que con gráfica. El primer año de la orientación, las materias son más ligadas, relacionadas a lo que es la parte práctica, y ya quinto año tiene que ver con toda la estructura, el funcionamiento de una radio, si se quiere. Y me gustaría hacer hincapié acá en lo que sería como la columna vertebral de las materias de la orientación de radio, ¿sí? Son 5 o 6 materias. La orientación en sí es bastante corta, son 5 materias que son afines a la radio, y bueno, después las materias comunes y un par de seminarios que se encargan de complementar lo que ya vimos en las materias troncales, si se quiere. Quiero hacer esta relación porque de verdad se nota mucho de una materia a otra cómo están relacionadas, interconectadas, y siempre en alguna actividad, por ejemplo, del taller de expresión oral y locución, o de producción de cuarto, que es la materia anual, hay una relación, y efectivamente cosas que ves en un práctico de producción las puedes tomar para un práctico de locución. Como dice, el taller de expresión oral y locución está 100% abocado a eso. ¿Por qué? Porque entendemos que la radio, más allá de ser, digamos, un canal para los sonidos y para la música y demás, sí o sí necesita que la persona que vaya a locutar tenga cierta preparación, ¿sí? La respiración es muy importante, saber entonar y también generar algún tipo de ambiente, de atmósfera de lo que se está transmitiendo a través del dial, ¿no? Producción es
no sé si decir igual que la producción de segundo año, pero sí se encarga de profundizar bastante las cuestiones generales que se ven en el taller de segundo, ¿no? Hay algo que me gusta rescatar y que siempre que tengo la posibilidad lo comparto, es que uno de los primeros ejercicios que nos hace hacer Marta, que es la docente titular de la cátedra de cuarto, es, nada, nos separa en grupos, a cada grupo le da un color y materiales para colorear, y uno, o sea, la primera impresión que le viene es, estamos en una clase de plástica, estamos en la facultad de arte, nada que ver con esto, pero en realidad la profe te va tirando consignas para que vos vayas expresando con el color que te tocó lo que entendés de esa idea, y a raíz de lo que terminás expresando, lo terminás plasmando en un producto radiofónico. A mí particularmente me había tocado el color rojo. Al rojo lo relacionamos con la sangre, con la identidad, con la pasión. La profe nos termina diciendo, bueno, relacionen esas ideas que surgieron en base a algo de actualidad. El día anterior habían recuperado el nieto número 126, creo. Terminamos haciendo un podcast de cierre de cuatrimestre sobre la memoria y la recuperación de este nieto, que si no me equivoco estaba relacionado con Carlotto. Era algo por el estilo, pero cuestión que había sido muy, muy importante. Es una orientación que apela mucho también a la creatividad de quien vaya a anotarse y participar en los distintos actos de producción, por el hecho, y ya directamente el medio lo plantea, la radio no tiene imagen, ¿sí? Y lo que no tiene imagen cuesta por ahí un poco más lograr que la gente se enganche y que de verdad digamos, consuma lo que vos hiciste, lo que vos estuviste produciendo. Por eso es muy, muy importante la creatividad y darse distintas estrategias también para poder lograr captar al oyente, a la escucha, entendiendo también que la radio, como nació, hoy en día ya no existe más, ¿sí? Si bien las lógicas de producción, tanto para la radio digital, los podcasts, o la radio que sale por el éter, digamos, son básicamente las mismas, hay una lógica distinta de producción en cada una, y eso, por suerte, la cátedra de producción logra dar a entender y plasmar una idea de división de cómo producir un podcast, cómo producir para una página web, onda, no sé, Futurock o Vorterix, y cómo producir si estás escuchando una radio como La Gamba, que también sale vía el aire, digamos, FM. Eso de la parte de producción, más que nada, se centra en eso. También está el taller de sonido y musicalización, que, bueno, ayuda mucho con lo que es los usos de la música, y los usos también no solamente de la música y los efectos sonoros, sino también de los silencios, porque, bueno, con los silencios se puede comunicar mucho más a veces que con una canción o con algún efecto de sonido, hasta incluso con palabras. Y para continuar la lógica de ese taller está el seminario de estética radiofónica, que ya es como más flayada en el sentido de arte, ¿sí? El seminario de estética radiofónica lo que plantea es arte sonoro, hacer arte a partir de los sonidos, y no solamente de lo que entre por el oído, sino también de se podría decir, una flayada más corporal también, porque para poder hacer sonido uno necesita utilizar el cuerpo, y bueno, esas cuestiones se analizan también bastante a fondo en ese seminario. Todo eso tiene que ver con las cuestiones prácticas. Pasando a lo que es quinto año, ahí sí ya entramos puntualmente lo que es cómo funciona una radio en sí. Y bueno, la única materia fuerte que tenemos ahí es política de programación radiofónica, que como lo plantea su nombre, explica cuáles son las estructuras que tiene que seguir una emisora para que su programación, de alguna forma, llegue bien a la audiencia, ¿sí?
no es lo mismo la política de programación que tiene, por ejemplo, Cadena 3, a la que va a tener La Gamba, a la que va a tener Radio Mitre, a la que va a tener Radio Suquía o, no sé, Sucesos, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia ahí entre esas? Es el tipo de público, y con políticas de programación de radio lo que haces es analizar justamente cuál es el público de Cadena 3, por ejemplo, de tal a tal rango de edades. De ese rango de edades hay cierto grupo que escuchaba a Mario Pereira la primera mañana y a la tarde seguían con los deportivos, por ejemplo. Bueno, las estrategias para atraer a ese tipo de audiencias y de la forma de organizar las programaciones las veíamos con esa materia, que es cuatrimestral de quinto. Depende del año, está en quinto o en cuarto año, y depende del año, está en el primero o segundo cuatrimestre, todo depende de cómo lo disponga el profe. Cuando yo le cursé estaba en el segundo cuatri, pero tengo entendido que, el segundo cuatri de quinto, pero tengo entendido que el año pasado se cursó, por ejemplo, el primer cuatrimestre de cuarto, digamos. Es como bastante vacilante respecto a eso, pero es una materia muy interesante. De hecho, creo que es la que más sirve más allá de todo lo práctico, ¿no es cierto? Y lo último que quiero sumar, que con esto ya me parece que cierro, como dijo Paula, si uno sabe escribir, se le van a abrir un montón de puertas. Y una de esas puertas también es la radio, porque para hacer radio uno tiene que saber escribir en formato radiofónico, que a primera vista puede parecer complicado, pero una vez que se le agarra la mano, es una dinámica también bastante sencilla. ¿Por qué digo esto? Porque no es lo mismo escribir un texto para gráfica, que leído de corrido va a ser un chorizo inmenso, a redactar una noticia, redactar una columna, redactar un bloque de política, economía o lo que sea para un programa de radio, que hay ciertas consideraciones en el medio que hay que tener en cuenta. Y bueno, eso me parece que la escritura de alguna forma es una de las herramientas más fuertes que tenemos como comunicadores, sin importar cuál sea la orientación que elijamos. Hasta incluso haciendo investigación me parece que es fundamental saber escribir con las lógicas que se aprende a lo largo del trayecto. Así que nada, cualquier pregunta que me quieran hacer. No sé si después, Luche, hablamos de lo laboral y eso, ¿no? ¿Lo hacemos más adelante? Sí, está Bueno, perfecto. con eso cierro lo de la orientación. Bueno, muchas gracias. Si les parece, seguimos con audiovisual. Hola. Está Nacho. Hola, ¿cómo andan? Bueno, yo soy Nacho, soy egresado de la especialidad audiovisual hace ya de diciembre del año pasado. Bueno, para empezar, mi primer acercamiento con la carrera, con la especialidad, mejor dicho, viene ya hace muchos años, en realidad, porque yo vengo de un secundario que tenía orientaciones ligadas a lo que es la comunicación, entonces yo ya he tenido algún tipo de experiencia previa con la comunicación y con las diferentes especialidades, más que nada de la parte periodística. Bueno, la cuestión de lo que es la cursada, de lo que son, bueno, las materias, tenés muy variado, tenés materias que son prácticas y materias que son más abocado a lo teórico. Lo más importante, creo, de la especialidad es que es una especialidad que está sujeta a una forma de comunicación tradicional, como son los medios ligados a lo televisivo, que eso ya deja de antemano en un segundo plano todo lo que es la cuestión digital o diferentes tipos de comunicaciones alternativas. Esto se debe a que es un plan de estudio que nosotros tenemos, que es el 93, un plan que, bueno, que no está adaptado y más lo que son cuestiones ya de cuestiones de redes, que pertenecen ya a este nuevo milenio. Obviamente que no se ve nada de eso, y me parece que, bueno, que es importante más allá de que no se vea tanto. Sí tenés ciertas materias, como puede ser seminario en nuevas tecnologías, que algo ves, pero no está más pensado en eso. Lo que sí te da como herramienta lo que es la parte, bueno, la especialidad o la carrera, es tener ese criterio periodístico de poder generar
un fundamento o una formación más teórica a la hora de pensar contenidos o de narrar ciertas historias o lo que sea que se tengan que narrar. Sí te da ese sustento, creo que sí es muy importante, es muy amplio en cuestión, el abordaje que podemos llegar a tener de tratamiento de información. Pero bueno, la parte práctica por ahí, yo siempre soy de la idea de que no tenés que quedarte solamente con lo que estás viendo en la cursa, sino tenés que participar de otros tipos de instancias de formación, de algunos otros grupos que pueden llegar a formarse. Yo formé parte, cuando estuve cursando, de un multimedio que era de estudiantes de la Facu, eran gestionados en su totalidad por los estudiantes, que era una universidad abierta, y que a mí me permitió, bueno, también poder en algún punto pasar toda esa idea que teníamos sobre los medios, un poco a la práctica, que es lo que por ahí nos falta. Cuarto año, es como todas las especialidades, cuarto año sí es más práctica, capaz que quinto puede ser un poco más teórica. Tenés en lo que, por ejemplo, lo que es la materia troncal de cuarto año, es una materia que está evocado 100% a la producción televisiva, como decía antes, o sea, solamente se evoca más que nada esa comunicación de forma tradicional. Después tenés, bueno, y después tenés como otra parte que es ya en quinto año, que no forma parte, sería de una materia troncal, pero sí es importante, que es dirección televisiva, que en esa materia lo que vos terminas como de hacer es todo lo que a vos te enseñan en la forma de producir ese contenido, ahora se traslada a cómo contar ese contenido. Y creo que, bueno, no, creo que sigue estando el profe que se llama, ¿cómo se llama? Víctor Hugo, que bueno, que no deja de ser una materia 100%, como digo, televisiva, pero bueno, te da ese sustento de cómo narrar a partir de diferentes planos o lenguajes audiovisuales. ¿Qué más puedo destacar? Bueno, creo que también creo que es importante, como decía, que haya obviamente un nuevo plan de estudio, pues yo también considero que hoy, siendo comunicador en pleno siglo XXI, no podés evocarte 100% a la especialidad que vos te dedicaste a estudiar. Me parece que es sumamente importante para ser un comunicador completo, es poder en cierta instancia poder tener formación en lo que son, ya sea de los diferentes medios, o como son las otras especialidades, tanto como es investigación y como institucional, que me parecen esenciales para la formación de un comunicador. Bueno, creo que no tengo más nada para decir. Es una especialidad que tiene, bueno, como su lado, o sea, llevadera, tiene su lado práctico y su lado teórico, pero no es nada, creo, tan rebuscado. O sea, tiene muchas limitaciones, se podría decir. Bueno, creo que nada más quiero decir. Gracias. Bueno, ahora continuamos con Julia Legrandi de la orientación institucional. Bueno, Olis, hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, yo soy Juli, me recibí en abril como la PAU, en plena pandemia, de comunicadora social, hice la orientación institucional. Me encantan estas instancias y está bueno para que le saquemos el jugo, porque por ahí las cuestiones que vemos en el cursado de la carrera, en la práctica laboral y bajándolo a tierra, son muy diferentes, digamos. Así que nada, cuenten conmigo por cualquier consulta que quieran hacer. Con respecto a la orientación, confieso que estoy acá con la libreta porque no me acordaba exactamente todas las materias que teníamos, pero ahí refresco un poco. La verdad que cuarto y quinto año son bastante diferentes. Cuarto año es muy intenso, es un crack entre lo que se viene viendo en la facultad, que son en su mayoría materias teóricas, de lectura, y acá es como el primer momento en mi carrera en que salí al campo netamente a vincularme con organizaciones que necesitaban asesoramiento en comunicación.
La verdad que también en esto de las orientaciones, lo cierto es que el campo laboral después hace lo que quiere con nosotros. O sea, está bueno que lo elijamos, está bueno que lo pensemos. Lo cierto es que el comunicador tiene que ser multifacético y sobre todo ágil y dinámico y capaz de adaptarse y de aprender con rapidez. Esa creo que es la clave. Justo otro día lo hablaba con una colega que le planteaba, digo, yo salgo de la carrera y necesitaría saber diseñar, saber manejar programas, saber sacar fotos, porque los trabajos te piden todo. Y me dice, nadie puede saber todo ni puede manejar todas las herramientas. Tu habilidad como comunicadora tiene que ser decir, bueno, esto es lo que tengo que hacer, yo consigo la forma, yo aprendo, yo me involucro y me adapto a las circunstancias, porque también la verdad que la comunicación es un campo que se vincula y machea con todos los campos habidos por haber. Entonces la verdad que es necesario todo el tiempo ir capacitándose y adaptándose, y trabajamos de la mano de las tecnologías, entonces también está bueno no verlo a la carrera como algo acabado, sino como que es un proceso que tiene que seguir de formación, digamos. Para contarles un poco, bueno, como materias claves que hay en cuarto año, tienen mucha práctica, mucho trabajo en equipo. Por ahí lo que les recomiendo como clave es, más allá de las amistades, búsquense un buen equipo de trabajo con el que puedan contar, porque es bastante pesadito. Están las materias de la especialidad que son taller de medios, que está espectacular. O sea, tenés profesores que trabajan en empresas y en organizaciones de todo tipo, de públicas, privadas o del tercer sector, que te pueden dar una mirada súper amplia de la comunicación. Esta comunicación institucional, que es un poco parecido, pero la verdad que por los profes que tocan es un poco más tedioso. Relaciones públicas, está buenísimo, me pareció bastante novedoso al contenido que venimos viendo, todo esto de, bueno, del comunicador en vínculo con otras personas, organizando eventos, organizando reuniones, gestionando, y sobre todo desde todo lo estratégico que tiene la comunicación, digamos. Hay muchos, podemos elegir bastantes seminarios optativos, que eso está bueno. Yo me acuerdo que elegí algunos de educación, otro de mercadotecnia, que es la primera y único momento muy por encima donde se ve algo de redes. Y bueno, básicamente lo que se aprende en institucional se puede dividir en dos grandes rasgos, digamos, lo que es la comunicación interna y lo que es externa. Por un lado, lo interno, mucho más ligado a lo que es la comunicación interáreas dentro de una organización, los recursos humanos, el bienestar y la eficiencia de los procesos dentro de una organización gracias a la comunicación, y todo lo que, y en lo que respecta a lo externo, todo lo que es la comunicación de organización para afuera, digamos, con sus públicos externos. Son dos mundos muy grandes. La verdad que lo que te presenta la carrera es muy por encima, digamos. Nada, cualquier carrera en sí en realidad es un gran acercamiento a un campo. Después depende de cada uno los espacios donde se involucra o no, y cómo se va especializando o encontrando un poco su lugar dentro de lo que es el campo de la comunicación. Y acá, digamos, los trabajos que se plantean dentro de la orientación en todas las materias a modos generales van desde, no sé, pensar un audio publicitario para un evento o una empresa, diseñar placas, banners, organizar eventos, organizar reuniones, manejar redes o aplicaciones de comunicación interna. Bueno, justo acá revisamos un poco también la tesis que hicimos con colegas sobre comunicación externa de una ONG. Y bueno, básicamente que el proceso que se ve en todas las materias es
un primer acercamiento a la organización, donde se conoce, se entiende el funcionamiento, cuáles son su misión, su visión, sus valores, cómo es la dinámica de trabajo, para poder realizar en un segundo momento un diagnóstico de la comunicación, ver qué está funcionando bien, qué se puede mejorar, dónde hay ruido entre los miembros de la organización, y en último lugar, hacer una planificación, que es básicamente una propuesta de mejora para resolver una problemática puntual, y finalmente, bueno, si uno quiere llevar a cabo una campaña de comunicación o la solución que se haya creado para esa necesidad. Eso es básicamente, quinto año, la verdad que es un corte y pegue del rejunte de las materias que no se vieron en toda la carrera. Hay un popurrí, digamos, de seminarios, el seminario de trabajo final, de lenguas romances, de epístola, creo que está, análisis de la comunicación 2, es bastante más tranqui, digamos, así que nada, eso, por ahora. Si después quieren, pregunten y lo charlamos un poquito más. Muchas gracias, Juli. Bueno, a modo de cierre, pero no menos importante, pasamos con la orientación de investigación, que para eso nos acompaña Mica Johnson. ¿Estás por ahí? Hola, sí. Bueno, yo soy Micaela, me recibí de la orientación de investigación y planificación en diciembre del año pasado. Y bueno, a mí me pasó que hasta tercer año estaba muy perdida de cuál orientación iba a elegir. Me pasó que en tercer año estuve en la radio, me había sumado también al programa del Centro de Estudiantes, y me había gustado muchísimo, pero a la vez no me animaba como a elegir y decir, bueno, hago 2 años de esta orientación. Entonces, como que me empecé a inclinar más por institucional o investigación, y ahí me puse como a leer bien cada una de las materias, cuáles me iban a llamar más la atención, y bueno, me incliné al final por estadística, por investigación, que tenía unas materias que realmente yo leía los nombres y decía, quiero esa materia porque me encantaban, y también tenía materias que me daban un miedo, como estadística, que nada, venimos todos de lo re teórico y llegamos a estadística y estábamos todos re asustados, pero al final me pareció que es una materia súper importante en la carrera también, o sea, a la hora de, no sé, ver un cuadro, ver un gráfico, poder interpretarlo, me parece también que es esencial en la orientación y en todas debería estar. Después, bueno, materias como problemas de la sociedad contemporánea, me parece que es una materia que todos los años va cambiando las temáticas porque se va actualizando, y que está bueno eso porque con otras materias pasa siempre que vemos cosas muy desactualizadas. Después, en cuarto año tenemos la materia anual, que es planificación y evaluación de proyectos, que creo que cuando llegas a esta materia es donde empezás a entender bien de qué trata la orientación, que es una materia donde trabajamos eligiendo una organización o una organización o un espacio, evaluamos cómo está funcionando y planteamos estrategias para cumplir ciertos objetivos que plantean desde esa organización. Yo, por ejemplo, con mi equipo elegimos una radio comunitaria, entonces, bueno, estuvo buenísimo el trabajo, y después se hace un foro en la facultad donde van todas las organizaciones de cada uno de los grupos, y está realmente bueno porque, bueno, conoces como las diferentes experiencias de cada organización que quizás no cuentan con estrategias de comunicación y van haciendo como todo al tuntún, entonces está buenísimo meterse y bueno, ir una mano en eso. Después, cuarto año que tiene estadística, esa materia es como bastante pesado. Quinto año también, pero cuarto es re pesado, pero está muy bueno, porque esta materia práctica es como que es poner en práctica todo lo que venías aprendiendo, entonces está muy buena. Después, en quinto año, tenemos seminario análisis del discurso, que es como semiótica, no sé si ya todos la tuvieron, pero mucho más específica, que está muy buena porque empezamos a analizar discursos políticos, los discursos de cada uno de los medios, está muy buena también y me gustó mucho. Pero después me parece que, como mencionaron todos mis compañeros, es muy importante que hagamos actividades además del cursado. Por ejemplo, yo me sumé a un proyecto de investigación que dan los profes, o sea, son proyectos que están los profes de la Facu y tiene el aval de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UNC,
que están buenísimos porque también es empezar a meter los pies en el barro en lo que es la investigación, y hay muchísimos proyectos de todas las materias, entonces es cuestión de hablar con algún profesor de alguna materia que te guste y ver si hay algún proyecto que está bueno. Y bueno, también empezar a averiguar cosas aparte del cursado para enriquecernos, porque como mencionaba Juli, me parece que las herramientas las tenemos que tener siempre, o sea, de todas las orientaciones. Investigación es como muy específica, pero a la vez súper amplia, porque venimos viendo materias como súper teóricas como metodología. Por ejemplo, a mí método me encantó en tercer año y pensé que la orientación de investigación iba a ser específica sobre eso, y no, es como que lo ves también, pero ves muchas otras materias. Y bueno, a la hora de buscar un trabajo de investigación así preciso, más que becas no hay, entonces por eso creo que hay que buscar otras herramientas en otros lugares. Bueno, no sé qué más contar. Bueno, muchas gracias. Mica. Ahora, si les parece, la idea es un poco abrir una ronda de preguntas que puedan hacer quienes están participando de la charla, por ahí de las cuestiones que no hayan quedado saldadas. Así que, nada, abrimos el espacio para que puedan sacarse todas las dudas que tengan en este momento. ¿Hay alguna duda? ¿O alguien que quiera hacer una pregunta? Bueno, puedo Yo arrancar tengo yo. una pregunta. Bien. Si no. ¿Cómo ven, por ejemplo, todos dicen que cuarto año es re práctico? ¿Cómo, ustedes que ya lo vieron, cómo creen que puede llegar a ser estando en medio de una pandemia donde no podemos salir de nuestras casas demasiado, más allá de que la situación se está abriendo? ¿Cómo ven a futuro las realizaciones prácticas de cada orientación, digamos? ¿Puedo? Mira, respecto a lo práctico, por lo menos respecto a la orientación de radio, de hecho, o sea, te diría que se trabaja muchísimo más en las cuestiones prácticas que cuando era presencial. ¿Por qué? Por el simple hecho de que no es necesario por ahí estar en el lugar de la acción o estar en territorio en la producción radiofónica para crear el producto, ya que tenés una banda de bancos de datos, sonidos, audios, etcétera, para rescatarlos de ahí. Y también la mayoría de las producciones que se hacen en las cátedras son bueno, producción propia, voz propia, entonces directamente con el grabador del celular podés grabar un audio y con el sistema de edición le chantas 2 o 3 efectos y demás y lo mandas directamente. Por lo menos en radio, tengo entendido que este año, según lo que hablé con la profe, fueron como mucho más prácticos en el sentido de que tuvieron muchas más cosas para hacer y la virtualidad como que, bueno, les facilitó. No sé qué onda las otras orientaciones. En gráfica también es muy... A ver, no digo que es mejor la situación que está tocando, pero está bueno en el sentido de que por ahí, no sé, hacíamos los prácticos, a la clase llevábamos los prácticos hechos. Por ejemplo, no sé, teníamos que hacer una nota de opinión y claro, tenías que estar sentada escribiendo, redactando sobre un tema de actualidad, informándote, sabiendo de un montón de cosas que nada, no es más que leer y usar tus palabras para expresarte y para redactarlo. Incluso nosotros teníamos 2 materias en cuarto, que justamente son las más prácticas, que son redacción 1 y redacción 2, que no es la materia anual, pero que sí son las materias más prácticas, y al final, el trabajo final, en cuarto, cuando yo lo hice hace 2 años más o menos, era ya hacer un sitio web. Entonces vos te hacías tu sitio web de noticias y ahí mismo cargabas y la presentación final era mostrar el sitio web, mostrar todas las pestañas que tenías, según tipo de información que no había.
O sea, las podés hacer desde tu casa tranquilamente. La única, como lo que yo digo que no está bueno, y ahora que estoy metida en un medio de comunicación, me doy cuenta que por ahí es más difícil, es el tema de entrevistar o no sé, hablar por teléfono, porque no tenés esa no sé, interpelación o esa, no sé, no vas a la casa del entrevistado, no te juntás con el entrevistado, entonces por ahí para hacer unas entrevistas un poco más profundas cuesta más, porque no tenés justamente nada, estar en persona, conocerse, saludarse, presentarse, hablar de cosas, ¿no? Que suman mucho para quien redacta y para quien se pone a escribir una nota, suma mucho eso, como el espacio físico, el estar físicamente al lado, pero no es imposible, para nada. Así que me parece que no van a tener problema en las materias prácticas, por lo menos de gráfica tampoco. No sé. No sé si... bueno, no sé si quedó saldada más o menos, o si alguien más tenía ganas de aportar algo a la pregunta. Perfecto. Bueno, si por ahí si no hay ninguna otra pregunta, puedo arrancar con una yo también. Pensaba, bueno, esto, como la primera parte fue por ahí más inclinada hacia las materias de cada orientación y hacia más específicamente el cursado, que es súper importante porque es lo que va un poco a atravesar nuestras vidas en los próximos años. Pero también hay algo que por ahí es fundamental o es como muy importante, obviamente. Sobre todo, por ahí les preguntaría, no a nadie en particular, sino que un poco entre todos puedan contarnos cómo es la experiencia una vez que a la hora de insertarse en el campo laboral, digamos, que creo que es algo que nos atraviesa mucho a todos y que en parte es algo fundamental de nuestra carrera hacia el futuro. Así que nada, o sea, no preguntarles en concreto, sino un poco cómo es ese paso desde de la universidad hacia lo laboral, si es complejo. No quiero sacar conclusiones, así que les dejo a ustedes la palabra. ¿Cuál salida laboral? Nada, mentira. Si quieren les cuento un poco. Yo particularmente durante toda la carrera me involucré en un montón de espacios. Eso me ayudó también a conocer qué me gustaba y qué no, y qué orientación quería elegir. La verdad que probé un poco de todo. Cuando fui a elegir la orientación institucional, dudé un poco con gráfica. Hoy me doy cuenta que ni en pedo hubiese durado nada en gráfica. Yo de hecho elegí la carrera porque me gustaba la comunicación y sin embargo no me interesaba trabajar en medios. Hoy la salida laboral que yo más veo, no sé si es institucional en sí, digamos, pero veo muchos puestos de trabajo en organizaciones o instituciones. Yo hice voluntariado, conocí gente, me metí a eventos, a prácticas, traté como de conocer gente. Lo que más te dicen durante la carrera es que el trabajo de comunicador, las papas son los contactos que uno hace y lo que deja en cada espacio también, porque eso después te abre puertas, a veces mucho más que un currículum, de hecho. Yo empecé a trabajar cuando estaba en tercer o cuarto año, de casualidad, por involucrarme en nuestros espacios. Trabajé en una ONG como coordinadora de proyectos, fui directora también. Estuve como 2 años y medio ahí y ahí tenía la posibilidad, tenía la posibilidad de tener un panorama muy general y estratégico de la comunicación, y eso después me di cuenta que es lo que a mí me gusta. Yo no me veo redactando
una nota, no me veo grabando un spot publicitario, no me veo en todas esas cuestiones, pero sí me veía trabajando con un equipo interdisciplinario donde la comunicación fuera el foco, digamos, y la herramienta para potenciar procesos. Entonces, cuando la verdad que terminé la facultad, ya estaba inserta en el campo laboral. Mi recomendación es no esperen a recibirse para salir a la calle a ver qué pasa afuera. Y bueno, ahora de hecho estoy trabajando en una startup educativa. No trabajo puntualmente de lo que es comunicación, pero siempre es una herramienta que se incorpora y que machea con muchos trabajos, en donde coordino, digamos, el puesto es de reclutadora, pero en realidad coordino y trabajo a la par con marketing, con ventas, con un equipo de producción audiovisual, que armamos cursos y todo eso para estudiantes de nivel universitario. La salida laboral en la comunicación en sí no es la mejor, digamos, o sea, es un poco complicado, digamos, por eso está bueno siempre ir curtiéndose antes, ir conociendo gente, ir dejando la huella en otros lados. También lo que yo veo mucho es que por ahí hay mucha gente que nos saca ventaja sin necesariamente tener un título. Hay alguien que se da maña haciendo radio, que es bueno redactando, que es un capo manejando redes porque le gusta y es curioso y está todo el día con eso. Y bueno, la verdad es que la gente muchas veces prefiere a alguien que en la práctica sea útil más que con un título bajo el brazo, digamos. Entonces, esa es una batalla que existe, que se da y que no está mal que se dé, pero en este mundo globalizado y capitalista, la verdad que el que se mueve más rápido es el que termina ganando, digamos. Entonces, nada, mi recomendación es esa: muévanse, actualícense, involúcrense a espacios, cúrtanse. Y bueno, muchas veces lo que yo veo también con mis colegas y compañeras es que para iniciar la vida laboral en comunicación muchas veces se empieza desde abajo, desde algo chiquitito, y con el paso del tiempo se va creciendo. Me pasó en búsquedas laborales que yo me postulaba responsable institucional de una empresa. ¿Qué iba a quedar si me faltan años todavía, digamos, y muchos aprendizajes? Pero bueno, es algo que se da progresivamente. Esa es mi humilde opinión y lo que he vivido yo. Bueno, puedo dar mi opinión también. No sé si me escuchan. Sí, te escuchamos. Ah, dale, perfecto. Bueno, yo creo que adhiero bastante lo que dice Juli. Creo que es sumamente importante los contactos y los espacios que uno frecuenta. Mis primeros acercamientos a la profesión, mi acercamiento laboral a lo que es la profesión de audiovisual fue formando parte de espacios de aprendizaje en lo que es la comunicación audiovisual, y eso me fue llevando a conocer gente en el ambiente y poder, tener mis primeros pasos y experiencias en lo que es audiovisual. Por eso es sumamente importante siempre de cada espacio que vas, dar 100%, o sea, el máximo de las ganas de aprender, e involucrarte, no solamente quedarte con, bueno, tenés que hacer esto, sino, bueno, tratar de buscar más cosas para hacer y formarte, porque como yo creo que en un momento dije, hoy me parece que tenés que ser, más allá de todo, primero autodidacta, sí o sí, porque te piden sacar una foto, filmar, diseñar, y son cosas que por ahí, herramientas que no te la da la carrera en sí, pero vos, si vos sos una persona curiosa y tenés ganas de aprender, creo que investigando y aprendiendo un poco sobre todas esas nuevas técnicas o cosas que por ahí, como decía, no te brinda la especialidad, obviamente vas a tener más llegada a laburar que por ahí con el simple hecho de tener un título y solamente por el hecho de haber cursado todas las materias, haber cumplido con
con toda la currícula. Creo que es amplia también la salida laboral. No me parece que es... Yo al principio cuando me estaba por ir ya de la facu, de ahí como la subestimé un poco, dije, me parece que no sé si es una carrera o en mi caso una especialidad que capaz que no tenga mucha salida laboral, y después cuando salí realmente el campo, me recibí, empecé a tener más contacto, me di cuenta que al contrario, sí tiene mucha salida, siempre y cuando, como decía, no te quedes con lo que aprendiste. Porque, por ejemplo, no, a mí no me enseñaron a editar, no me enseñaron a animar, no me enseñaron bueno, un montón de otras cosas, pero sin embargo, como yo entendía que hoy la mejor forma es ser polifacético, o sea, hacer de todo, empecé a interiorizarme cada vez más y formarme en diferentes espacios, y eso me acercó a entender que sí hay realmente una salida laboral, que solamente hay que saber aprovechar esas oportunidades o contactos que por ahí tenemos, y justamente a tratar todo el tiempo de adquirir nuevas herramientas, nuevas técnicas para no quedarte con lo único que te da la especialidad y en sí, nada más. Pero bueno, por eso decir que adhería mucho a lo que decía la Juli. Yo agrego, Lucha, ahí cortito. Que hable Mica, habla Mica, que yo ya hablé como mucho, Bueno. digamos. Después Bueno. agrego. Yo particularmente en lo laboral empecé a trabajar por mi cuenta de Community Manager, porque bueno, en este caso está súper complicado conseguir trabajo, y me parece que empecé a entender que lo que más se buscaba en el ambiente laboral era con marketing, redes, institucional. Entonces dije, bueno, me tengo que capacitar en algo de esto, y bueno, hice cursos de marketing, todo lo que pueda haber me los hice, y empecé a trabajar por mi cuenta. Y bueno, el trabajo me parece que a la hora de buscar, no sé cuánto tiene que ver la orientación que hiciste, quizás sí te puede aportar más herramientas, pero queda en vos especializarte en las otras herramientas que no tuviste en el cursado. Entonces, encima que hay poco trabajo, vamos a ir todos los comunicadores a mandar currículum a cualquier puesto que haya. Entonces creo que ahí no influye tanto la orientación que hayamos elegido. Eh, pero bueno, siempre y cuando nosotros nos especialicemos en otras cosas. Habla cabeza ahora. Listo. No, bueno, sumo y banco lo que dijeron todos hasta ahora. Tiene mucho que ver con las huellas que vos dejás y cómo te pueden llegar a tomar después. Yo, por ejemplo, cuando estaba en tercer año de la facu, si no me equivoco, tercero segundo, por una compañera mía que hicimos el ingreso juntos, tengo contacto con un chabón que trabaja de prensa de espectáculos de acá de Córdoba, principalmente en Guernica y Cracovia, que bueno, son los lugares donde se movía todo el círculo, digamos, del rock acá en la ciudad. Empecé a laburar de prensa para un medio que se llama de la vieja escuela, que ahora, bueno, por la pandemia claramente está totalmente parado. Y de ahí, bueno, de vieja escuela se me abre una oportunidad en Radio Vorterix cuando salía por FM acá en la ciudad de Córdoba. Estuve ahí un año y un poquito más. Y ya directamente los contactos que terminé haciendo en Vorterix, ahí lo que hice principalmente era producción general del programa, la puesta al aire, redacción de informativos y producción de algunos bloques puntuales. El programa era el de la primera tarde, era Nadie es Inocente, que conducía el Gringo Bricio. Y bueno, cuando cerró la radio, quedaron muchos contactos dando vueltas, se dio la posibilidad de armar otro proyecto radiofónico que está saliendo actualmente en Radio Gen, de lo cual yo estoy haciendo producción y bueno, manejo de redes, y eso más que nada por parte de lo que tiene que ver con la orientación. Lo que sumo y es muy importante también es que para decirlo de una forma, si no tenés hormigas en el culo, te quedás estancado. Bueno, igual que hizo Mica, curso de marketing, de diseño, de Photoshop, de cualquier cosa que pueda sumar a tus habilidades para el laburo en redes, que hoy en día y más con el contexto actual, me parece que es la base de lo que va a venir de acá en adelante. Te sirve y te abre bastantes puertas también, ¿no?
no es para, a ver, no sé si decir que es un campo acotado, capaz que cuando estaba cursando las últimas materias del último año sí pensaba eso, pero una vez que terminas la cursada te das cuenta de que es mucho más amplio de lo que uno cree. Lo que sí es por ahí complicado es encontrar efectivamente un trabajo que tenga una paga acorde, digamos, a las expectativas que tiene cada uno, ¿no es cierto? Trabajar en radio hoy en día es, no sé si a decir que no es redituable, pero es bastante complicado en términos de que si querés vivir de la radio y te la tenés que arreglar con otras cosas también, sí o sí. Nosotros, por ejemplo, con el programa hoy en día estamos cobrando por pauta, y cobrar por pauta es bastante complicado porque no es solamente la situación de la gente que hace el programa, sino también de la pauta que uno ofrece, ¿no es cierto? Y muchas veces, bueno, los números de audiencia y demás no acompañan, o las lógicas que se están dando en determinado programa no sirven para la pauta que uno consigue. Entonces, bueno, desde ese punto son son muchos factores a tener en cuenta, pero nada, es algo que efectivamente se puede realizar y llevar a cabo. Eso. Bueno, muchas gracias. Si les parece, y no queda ninguna otra duda, podemos ir cerrando la actividad y la charla de hoy. Un aviso. Hola, Lu. Sí. Tengo una pregunta de un amigo que pregunta que para trabajar de asesor de medios, ¿qué especialidad tiene que hacer? Si alguien sabe. Yo intuyo que en realidad cualquiera, ¿no? Para mí, las bases que tenés de los talleres de primero, tercero, gráfica, radio y audiovisual, de última, tenés como una base para inflar después trabajando en algún medio que no sea puntualmente el medio en el cual vos te especializaste en cuarto y quinto año. La verdad que no sé si hay uno en particular, pero no, pienso eso, ¿no? Que por ahí con las herramientas del ciclo básico tenés para desempeñarte ahí. Bueno, bárbaro, gracias. Bueno. Ahora sí, entonces, si no queda nadie que tenga la respuesta específica a esa pregunta y no quedan más preguntas, podemos ir cerrando. Un aviso antes, que a la charla la estuvimos retransmitiendo por YouTube, así que va a quedar guardada ahí por si alguien sabe de algún compañero o compañera que no haya podido venir, va a quedar guardada, igual después difundimos y todo como siempre por los grupos. Bueno, darles las gracias a Pau, a Nacho, a Cabeza, a Mica y a Juli por acompañarnos hoy. Y eso, por ahora. Muchas gracias a ustedes y a quienes vinieron y participaron de la charla. Muchas gracias. Adiós.